Bienvenidos a su programa Palabra y Razón. Estamos aquí como todas estas últimas semanas hablando de la situación de nuestra ciudad, la situación tan grave, la crisis que vivimos. Y ahora, esta semana, vamos a hablar de los gobernantes. Muchas personas culpan a nuestros gobernantes de la situación que estamos viviendo. Pero para nosotros en este programa lo interesante no es tanto quién es culpable o si los gobernantes están haciendo su labor correctamente. Para nosotros lo importante es qué dice Dios al respecto. Y para hacerlo un poquito más variado, lo que quisimos hacer es ir a la ciudad y Cindy se llevó una cámara y fue y le preguntó a la gente, en base a la situación que estamos viviendo, ¿qué cree usted que Dios le diría a nuestros gobernantes? Y vamos a ver lo que la gente contestó. Bien, pues estamos de regreso. Eso es lo que la gente nos estuvo diciendo en la calle acerca de lo que creen que Dios diría a los gobernantes. Cindy, ¿cómo estás? Muy bien, Carlos. ¿A ti qué te pareció? Pues bastante fuerte las respuestas de toda la gente. La mayoría coincidieron en que pues, las autoridades se tenían que poner a trabajar. Pero vamos a hablar un poco más del tema. ¿Qué te parece? Sí, o sea, lo interesante de esto es que efectivamente sí tienen un papel muy importante que hacer el gobierno, las autoridades. Es la realidad. Nuestros gobernantes fueron establecidos para que buscaran el bienestar de la gente. Y mucha gente los culpa, los critica. Hay una campaña que está diciendo que si no pueden con el trabajo, que renuncien. Están reclamándoles que hagan algo. Algunas personas se ponen hasta groseras, irrespetuosas, los atacan, los comentarios, los diarios. O sea, hay una concentración muy fuerte con los gobernantes. Pero la pregunta, ¿verdad? Como volvemos al principio, ¿qué dice Dios al respecto? Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy en las Escrituras, en la carta del apóstol Pablo a los romanos. Hay un pasaje bien interesante que habla precisamente de este tema. Específicamente Dios le habla a los gobernantes y nos habla a nosotros. Entonces me voy a permitir leerlo. Está, como les digo, en la carta del apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 13 y dice así: sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por consiguiente, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto, y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación. Porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. Deseas pues no temer a la autoridad, haz lo bueno y tendrás elogios de ella. Y fíjate lo que dice aquí: pues es para ti un ministro de Dios para bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues ministro es de Dios. Repite esto: ministro de Dios. Un vengador que castiga al que practica lo malo. Por tanto, es necesario someterse, no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, pues por esto también pagáis impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios, dedicados precisamente a esto. Pagad a todo lo que debáis, al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que temor, temor, al que honor, honor. Pues ahí está, muy claro. El Señor nos está hablando por medio de las Escrituras y les está hablando a los gobernantes. Bastante fuerte, por cierto, Carlos. Pues sí. Muy directo. Y muy directo, y muy claro y muy específico. ¿Qué le dice Dios a los gobernantes? Les dice esto:
ustedes han sido establecidos por mí. Toda autoridad ha sido establecida por Dios. Hay un propósito divino en que haya autoridades en el mundo. Hay una intención, Dios las establece, Dios las respalda. Dios respalda. Entonces, toda autoridad tiene una autoridad derivada de Dios. Todo gobernante es un delegado de Dios. Y lo más interesante es que les menciona y les dice que son ministros de Dios. Fíjate nomás qué tremendo que Dios le diga a un gobernante, tú eres mi ministro. Yo te puse ahí con un propósito. Tú vas a hacer lo que yo te mande. Y dice, ministros de Dios para bien, no para mal. No para que tú busques tu carrera política, no para que tú busques prosperar o para que te aplaudan. Tú vas ahí a llevar a cabo una labor para bien de la gente. Eso es lo que más me gustó de todo esto. Esa definición, el gobernante es un ministro de Dios para bien. Claro, y suena bastante, a lo mejor tú dices, bueno, cualquier persona puede decir, no, nosotros elegimos al gobernante, nosotros elegimos, pero no, eso viene directamente de Dios. Él fue el que puso a estas personas a que gobernaran. Sí, o sea, de alguna manera Dios lo que hace es que respalda. Claro. Respalda a los gobernantes y los designa para eso. Ahora, yo me pregunto, y yo creo que todos debemos de preguntarnos y le debemos preguntar a los gobernantes, ¿cuántos de ellos se ven precisamente así como ministros de Dios? Porque si son ministros de Dios, entonces quiere decir que le darán cuentas a Dios de su desempeño. Fíjense nomás, un gobernante tendrá que darle cuentas a Dios de lo que ha hecho como gobernante. Si Dios los respalda y respalda la autoridad que tiene, entonces ellos tendrán que rendir cuentas a Dios. Y entonces eso lo hace una cosa terrible. Oye, Carlos, ¿pero tú crees verdaderamente que alguno de los gobernantes crea que le tenga que dar cuentas a Dios? Pues tal vez hay algunos que sí, pero lo que sí creo que debe ser importante y necesario para los gobernantes es que precisamente tengan ese sentido de temor de Dios, tengan ese sentido de que su labor, su función, no es solamente el desarrollar una carrera política, el llevar a cabo un puesto, el lograr el halago de la población, sino que realmente tienen un propósito, tienen el propósito de establecer el bien y de resistir el mal. Eso es lo que, para empezar, estamos viendo en este segmento de la Escritura que Dios le dice a los gobernantes. Carlos, pero a los diputados y a los senadores, ¿qué les dice también Dios? Pues a ellos implícitamente también estamos hablando, porque tal vez ellos no se vean como gobernantes, pero ellos están gobernando al establecer leyes. Y las leyes que están estableciendo o deberían estar estableciendo son precisamente para el bienestar de la gente, para promover el bien y para resistir el mal. Entonces los diputados, senadores, policías, funcionarios públicos, hasta los maestros, los atendientes de los despachos, o sea, las personas que están en los mostradores, toda esta gente son ministros de Dios para bien. De ahí para abajo yo creo que todos debemos de empezar a ver a la gente oficial, a la gente en autoridad, como personas que han de darle cuentas a Dios de su labor. Yo creo que ahorita vamos a continuar con el tema. Yo creo que es importante volver en unos minutos a hablar un poquito de todo lo otro que habla este pasaje para el resto de las personas. Porque está muy interesante que continuar con esto. Así es. Vamos a un corte y regresamos.